Buenas noches, señor Williams. Aquí le envío mi historia. La ambición y la soledad pueden abrir puertas a lo desconocido, pero no todo lo que brilla en la noche es promesa de un futuro mejor. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez. Tengo 32 años y soy inmigrante. Dejé mi Oaxaca natal cargado de ilusiones, con la firme esperanza de forjar un futuro digno en la tierra del sueño americano. La vida no ha sido fácil desde que crucé la frontera, pero cada kilómetro recorrido en las carreteras estadounidenses me recordaba que, a pesar de las dificultades, la perseverancia me acercaba un poco más a la estabilidad que anhelaba para mí y mi familia. Esa noche, la luna apenas iluminaba el desierto de Arizona, y mi camión, una vieja pero confiable máquina, rugía suavemente mientras yo conducía por una ruta desierta. Me encontraba en uno de esos largos tramos donde el silencio parece engullir hasta el último suspiro, y cada transmisión de la radio se recibe por el eco del vacío. Había sido asignado para transportar una carga de componentes electrónicos hacia un centro de distribución en el interior del estado. Aunque la mercancía era valiosa, lo que realmente me mantenía despierto era la certeza de que cada viaje me acercaba al sueño que había perseguido desde que dejé mi hogar. Durante los primeros kilómetros, el trayecto transcurría con normalidad. La radio reproducía música de antaño, mezclada con breves avisos de tráfico y condiciones meteorológicas. Sin embargo, conforme me adentraba en el desierto, la estática empezó a invadir las ondas. Al principio, pensé que se trataba de una simple interferencia, consecuencia de la lejanía de las antenas de transmisión. Pero pronto, el sonido dejó de ser solo un ruido de fondo para convertirse en un susurro ininteligible, un murmullo que parecía venir de muy lejos, como si se hablara en un idioma casi olvidado. Con el pulso acelerado y las manos firmemente aferradas al volante, traté de ajustar la sintonía, buscando una explicación lógica al fenómeno. El GPS, que hasta ese momento había marcado la ruta con precisión, parpadeó repentinamente. Durante breves instantes, en la pantalla se dibujaron símbolos y letras que no correspondían a ningún idioma conocido, como si el sistema intentara comunicarse en un código cifrado, dejando tras de sí un escalofrío que se colaba por mis venas. La noche avanzaba y, de pronto, mientras la carretera se extendía sin fin, unos destellos en el cielo captaron mi atención. Al principio, creí que se trataba de estrellas fugaces, pero la intensidad y la formación de luces no coincidían con ningún fenómeno astronómico ordinario. Una formación luminosa, de contornos vagamente circulares y con destellos metálicos, emergía lentamente en el horizonte. El objeto se desplazaba de manera casi coreográfica, como si siguiera un patrón predestinado, y no tardé en darme cuenta de que aquello no era fruto de mi imaginación. Con el corazón palpitante, reduje la velocidad y maniobré el camión hacia un descampado a un costado de la carretera. Al detenerme, el ambiente se volvió aún más denso. El aire parecía cargado de una energía indescriptible que retorcía la realidad a mi alrededor. Aproveché para salir de la cabina y estirar las piernas, intentando disipar la creciente sensación de inquietud que me embargaba. En el silencio de la noche, mis pasos resonaban sobre la tierra árida, mientras mis ojos recorrían el firmamento, en busca de alguna explicación a lo que había presenciado. En el reflejo plateado del parabrisas, distinguí, entre las sombras, la silueta de una figura alta y esbelta. No pude precisar sus rasgos, pues la penumbra los difuminaba, pero sí noté que sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. Con voz temblorosa, llamé: «¿Quién anda ahí?». No hubo respuesta, solo el eco distante de un susurro que parecía rodearme desde todos los ángulos. La radio, aún inestable, había pasado de emitir simples interferencias a convertirse en un coro de murmullos entremezclados con palabras en español y sonidos extraños. Sentí en lo más profundo que algo o alguien me observaba, y la incertidumbre comenzó a pesar sobre mis hombros. Con el temor a flor de piel,
Regresé a la cabina del camión y encendí mi teléfono móvil. Marqué de inmediato el número de la central de despacho, esperando una respuesta que disipara mi creciente ansiedad. La voz práctica y distante de mi despachador se hizo escuchar. «Alejandro, ¿estás bien? Reporta, ¿qué sucede en la carretera?» Las palabras se me atragantaron en la garganta. Apenas pude articular. No, algo está pasando. He visto luces extrañas y la radio no para de emitir ruidos inusuales. La respuesta fue fría y mecánica. «Conduce con precaución, amigo. No te dejes llevar por tu imaginación. Mantén la ruta y avísame si empeora la situación». Pero yo sabía, en lo más profundo, que no se trataba de simples ilusiones. La extrañeza de lo ocurrido me obligaba a permanecer alerta. Recién recostado en el asiento, sentí que mi mente oscilaba entre el pánico y una fascinación inexplicable. Mientras retomaba la ruta, el objeto luminoso parecía acercarse lentamente, proyectando destellos que se reflejaban en la carrocería del camión. Las luces delineaban sombras alargadas y retorcidas que danzaban en la cabina, y el murmullo de la radio se convertía en un latido constante, como si el mismo universo quisiera comunicarse conmigo. Recuerdo con nitidez el instante en que, en medio de la oscuridad, la formación luminosa descendió a una altura que rozaba la parte superior de mi camión. Durante ese breve lapso, pude vislumbrar el contorno de una figura en su interior, moviéndose con una agilidad sobrenatural, como si los límites entre lo humano y lo desconocido se hubiesen disuelto. Era imposible determinar si lo que veía era un ser vivo o un reflejo de mi imaginación sobrecargada por el cansancio. Sin embargo, la realidad me golpeó con la fuerza de un rayo. Estaba siendo testigo de algo que desafiaba toda explicación lógica. El camino se alargaba en una espiral interminable de silencio y luces. Cada kilómetro recorría mi interior, y cada nueva señal en la radio aumentaba mi sensación de vulnerabilidad. Recordé entonces las historias que había escuchado de otros colegas, relatos vagamente mencionados en conversaciones durante descansos en estaciones de servicio o en comedores de carretera, historias de luces errantes, de encuentros inexplicables en la vastedad del desierto, de almas perdidas que emergían entre la penumbra. Nunca pensé que viviría algo semejante, pero aquella experiencia me mostraba que, en esta tierra de promesas y riesgos, lo extraordinario acecha en cada recodo. Decidí detenerme en un área de descanso improvisada, un lugar solitario en el que ningún otro vehículo parecía atreverse a transitar a esas horas. Mientras esperaba que la tensión se disipara, me senté sobre el capó del camión, mirando fijamente el cielo estrellado. La quietud del desierto se vio interrumpida por el sutil zumbido del objeto que, lentamente, se desvanecía en la lejanía. Sin embargo, la calma aparente era solo una tregua. En el fondo sabía que aquella noche había marcado un antes y un después en mi existencia. De vuelta en la cabina, el viaje se reanudó con una atmósfera cargada de incertidumbre. Cada curva de la carretera parecía ocultar secretos. Cada sombra proyectada por la luz de la luna sugería la presencia de aquello que había dejado una huella imborrable en mi mente. Con cada kilómetro, la sensación de ser observado se intensificaba. Cerré los ojos por un instante, intentando recobrar la compostura, pero los recuerdos de la figura desdibujada y el eco de los murmullos en la radio persistían. La madrugada transcurría lentamente y, en un momento en que la penumbra parecía haberse solidificado alrededor de mi camión, un nuevo escalofrío recorrió mi espalda. Mientras avanzaba por un tramo particularmente solitario de la carretera, un resplandor repentino iluminó el interior de la cabina. Fue como si una ráfaga de aire frío hubiese irrumpido en mi santuario rodante, trayendo consigo una presencia que se manifestaba de manera sutil, pero inconfundible. Fue entonces cuando, entre el murmullo incesante de la radio y el constante rugido del motor,
Escuché una voz tenue, pero desesperada. ¡Ayuda! ¡Auxilio! Por favor, sáquenme de aquí. El grito, casi imperceptible al principio, creció en intensidad en cuestión de segundos, mezclándose con el eco de la vastedad del desierto. La voz era masculina, cargada de angustia, y parecía provenir de algún lugar dentro del camión, o tal vez de la misma carretera. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Podría tratarse de un pasajero invisible? ¿O acaso la desesperación de algún alma en pena se manifestaba a través de aquel aparato inerte? Con la adrenalina bombeando en mis venas, detuve el camión de inmediato y me obligué a respirar hondo. La lógica me decía que debía salir a investigar, pero el instinto me urgía a mantenerme resguardado en la relativa seguridad de la cabina. Sin embargo, la urgencia del clamor me obligó a actuar. Apagué el motor y, a tientas, bajé del vehículo. Con la linterna en mano, dirigí su haz de luz hacia el interior del compartimiento de carga. Las sombras se alargaban y retorcían en la oscuridad, pero no había señal alguna de alguien atrapado allí. La mercancía, meticulosamente empacada, ocupaba cada centímetro disponible, dejando poco espacio para esconderse. El silencio se adueñó nuevamente del ambiente, solo roto por el repentino temblor de mi respiración agitada. Con el corazón golpeando fuertemente contra mi pecho, regresé al volante. La voz de auxilio había cesado, dejándome con una sensación de vacío y confusión que trascendía la mera explicación técnica. ¿Era posible que el desierto, en su inmensidad, hubiera conjurado aquellas voces de desesperación? ¿O estaba yo, en mi vulnerabilidad, siendo el escenario de algo que desafiaba la lógica humana? Reincorporado al asiento y con la cabina cerrada, retomé la marcha. El camino seguía, inmutable, pero mi interior había cambiado. Cada luz, cada sonido, parecía tener un significado oculto. La radio, por momentos, volvió a emitir fragmentos de música antigua, intentando restablecer el equilibrio, pero en otras ocasiones se inundaba de extraños ruidos que recordaban aquel primer susurro que había encendido mi alarma. A medida que avanzaba, recordé las historias que mi tío, un hombre curtido por la vida en la carretera, solía contarme. Historias de noches en las que los espíritus parecían cobrar vida, de caminos que guardaban secretos del pasado, de almas errantes atrapadas entre este mundo y el siguiente. Siempre había desestimado esos relatos como fruto del cansancio y la superstición, pero ahora, enfrentado a lo inexplicable, me encontraba cuestionando cada palabra que alguna vez había escuchado. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, en un tramo en el que la carretera se curvaba suavemente entre formaciones rocosas, la interferencia en la radio se intensificó de manera alarmante. El sonido se transformó en un murmullo incesante, un diálogo entre la realidad y lo desconocido. Fue en ese instante que, en el reflejo del retrovisor, percibí nuevamente la silueta de aquella figura. Esta vez, parecía estar más cerca, como si se hubiera materializado justo detrás de mi camión, pero sin ser visible a plena luz. Mi cuerpo se paralizó por un instante, y mis sentidos se agudizaron al máximo. No se trataba de una simple alucinación. Algo estaba allí, acechando en los márgenes de mi percepción. Luchando contra el pánico, maniobré con cuidado el vehículo a lo largo de la curva, manteniendo la vista fija en el espejo. La figura se desvanecía y reaparecía en cada destello de luz, como si jugara con la realidad. Mi mente, dividida entre la lógica y la desesperación, se debatía en un torbellino de emociones. ¿Era posible que mi mente estuviera fabricando estos espectros? ¿O acaso la carretera escondía secretos mucho más oscuros? Cuando la figura volvió a manifestarse de manera casi inconfundible, decidí detenerme por completo en una pequeña explanada iluminada tenuemente por la luna. Con el motor apagado y la cabina sumida en un silencio inquietante, salí del camión y me acerqué, sintiendo el crujir del asfalto bajo mis botas. Una brisa helada recorría el lugar,
y en el aire se percibía un aroma a ozono, como el presagio de una tormenta inminente. En ese preciso momento, la radio volvió a cobrar vida, y una voz, ahora inconfundible y cargada de súplica, resonó con fuerza. «¡Ayúdenme! ¡No puedo soportar este tormento!». La voz, clara y angustiada, parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Mi linterna temblaba en mi mano mientras intentaba rastrear su origen. La carga en mi camión, antes solo una serie de cajas y componentes electrónicos, se transformó en el epicentro de un misterio que iba más allá de la lógica del transporte. Aquella noche, en medio del desierto, comprendí que la frontera entre lo real y lo inexplicable es muchísimo más delgada de lo que uno imagina. Tras unos largos minutos en los que el silencio volvió a reinar, decidí regresar a la cabina. El motor se encendió de nuevo con un murmullo casi mecánico y retomé la ruta, aunque con la convicción de que la experiencia no había terminado. Cada kilómetro me sumía más en una mezcla de temor y fascinación, y cada vez que los espejos retrovisores me ofrecían un atisbo de la figura espectral, mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta. Llegué finalmente a mi destino, un centro de distribución modesto ubicado en una zona industrial alejada de la ciudad. La entrega se realizó sin contratiempos aparentes, pero mi interior estaba saturado de inquietud. Los rostros de mis compañeros, al verme, reflejaban una mezcla de preocupación y asombro, como si supieran, de alguna forma, que había vivido algo que trascendía la rutina diaria. Mientras ayudaban a descargar la mercancía, mi mente divagaba en remordimientos y reflexiones. ¿Qué era aquello que me había perseguido en la carretera? ¿Una señal de advertencia, el eco de almas perdidas, o simplemente un reflejo de mi propia soledad en un país que, a pesar de sus promesas, parecía lleno de misterios y sombras? No pude encontrar respuestas lógicas, pero comprendí que la experiencia había dejado en mí una huella imborrable. Esa madrugada, tras completar la entrega, decidí pasar la noche en un pequeño moteler cercano. En la habitación, con la tenue luz de una lámpara parpadeante y el lejano sonido del tráfico ocasional filtrándose por la ventana, me sumí en una lucha interna entre la incredulidad y la aceptación de lo vivido. Recordaba con detalle cada destello, cada murmullo y cada aparición, preguntándome si, en realidad, había sido víctima de una mente fatigada o si el desierto tenía sus propios guardianes y secretos. Los días siguientes transcurrieron con una aparente normalidad, pero en mi interior la experiencia se convirtió en un recordatorio constante de que en las vastedades de la noche lo inexplicable puede emerger en cualquier instante. Volví a la carretera con una cautela nueva, observando cada destello y cada anomalía en la radio. No podía deshacerme de la sensación de que algo me seguía, acechando en los intersticios de la realidad. Con el tiempo, comencé a notar ciertos patrones. Por ejemplo, cada vez que transitaba por aquel tramo solitario de Arizona, la interferencia en la radio se intensificaba y las luces del firmamento adquirían un brillo inusualmente frío. Llegué a comprender que, aunque no podía explicar la naturaleza de esos fenómenos, era necesario mantener la mente alerta y, sobre todo, respetar el misterio que la noche ofrece sin previo aviso. En una de esas noches, mientras transportaba una nueva carga hacia el mismo centro de distribución, me encontré con una tormenta repentina. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia y el camión resbalaba ligeramente en el asfalto mojado. En medio del caos del temporal, el sistema eléctrico comenzó a fallar y la radio se apagó abruptamente, sumiéndome en una oscuridad casi absoluta. Fue entonces cuando, entre el rugido del viento y el golpeteo de la lluvia, volví a escuchar aquella voz, esta vez más lejana pero inconfundible en su desesperación. «¡Ayúdenme, por favor!». El temor se mezcló con una sensación de impotencia. Con la visibilidad reducida y sin posibilidad de diferenciar la realidad de una alucinación,
Detuve el camión en un recodo de la carretera. Salí a resguardarme bajo la escasa protección de un viejo roble, mientras mi mente buscaba explicaciones en medio de la tormenta. Aquella noche, en medio del temporal, comprendí que la carretera es testigo de historias olvidadas y de espíritus que vagan en busca de redención. La voz se apagó gradualmente, y el temporal pareció llevarse consigo el eco de las súplicas, dejándome solo con mis pensamientos y la amarga sensación de un destino ineludible. Al día siguiente, tras el paso de la tormenta, el sol se asomó tímidamente entre las nubes, y el paisaje desértico recobró una apariencia casi normal. Sin embargo, en mi interior la experiencia seguía viva, recordándome que hay límites que quizá nunca deban cruzarse. Con el paso de los días, me esforcé por retomar la rutina, pero cada vez que volvía a la carretera, la incertidumbre reaparecía, recordándome que el misterio se oculta en cada recodo y en cada haz de luz que surca la noche. Hoy, mientras escribo estas líneas desde la aparente tranquilidad de mi hogar, me doy cuenta de que aquella noche en el desierto cambió mi perspectiva para siempre. Comprendí que la ambición que me trajo a esta tierra también me llevó a enfrentar lo inexplicable, y que en el camino del sueño americano, uno debe estar preparado para encontrarse, de vez en cuando, con los fantasmas del pasado y los misterios del universo. Cada vez que contemplo las estrellas, siento que detrás de cada destello se oculta una historia, un susurro, una advertencia. La carretera me enseñó que en la inmensidad de la noche, lo que a simple vista parece ser una travesía rutinaria, puede transformarse en una experiencia que desafía la lógica. Y aunque a veces el miedo me embargue, también encuentro en ese temor una lección. La vida es tan frágil como misteriosa, y el precio de alcanzar nuestros sueños puede ser tan alto como los secretos que se ocultan en la oscuridad. Si alguna vez te encuentras en una ruta solitaria, rodeado por el manto silencioso del desierto, te aconsejo que mantengas la mente alerta y el corazón firme. Respeta el misterio que la noche ofrece y no te dejes engañar por las apariencias, pues hay luces errantes en el cielo que pueden traer consigo preguntas sin respuesta y recuerdos que marcarán tu alma para siempre. Yo sigo conduciendo, día tras día, sabiendo que cada viaje es una oportunidad para redescubrirme y enfrentar mis propios temores. La experiencia me ha enseñado a escuchar, a observar y a respetar lo inexplicable. Y aunque a veces la soledad del camino me abrume, encuentro consuelo en el hecho de que, en esta tierra lejana, hay historias que trascienden lo cotidiano, recordándome que la frontera entre lo real y lo desconocido es tan delgada como la línea del horizonte en una noche sin luna. Al final, comprendí que no todos los destinos están escritos en las rutas predecibles de la vida, y que, a veces, para crecer y entender el valor de nuestro propio destino, es necesario enfrentarse a los misterios que acechan en la penumbra. La noche, con sus luces errantes y voces lejanas, me recordó que la búsqueda de un futuro mejor también implica aceptar que en este viaje existen enigmas que quizá nunca logremos descifrar por completo. Hoy, con la experiencia grabada en cada kilómetro recorrido, vivo cada viaje con la certeza de que, aunque la lógica y la razón intenten dominar la noche, siempre habrá un rincón de oscuridad en el que las luces errantes sigan contando historias de lo inexplicable y de aquellas almas que, en busca de un destino, se pierden en el vasto horizonte del olvido. Queridos oyentes, espero que se encuentren muy bien. Aquí el Sr. Williams y les presento la continuación de Amor, Deseo o Algo Más. Si aún no han escuchado la primera parte, por favor, véanla en el video anterior. Dejaré el enlace en la descripción. Un abrazo. No sé si lo que hice para que todo esto pasara fue exactamente un error. Simplemente fue una de esas situaciones
en las que jamás imaginé que las cosas pudieran escalar de tal forma. Siendo honesto, creo que nadie podría haber anticipado algo así. Al inicio todo fue placer y disfrute. Jamás me había sentido de esa manera, e incluso podría decirse que me embriagué con la sensación. Por unos segundos me sentí joven de nuevo, pero cuando llegó el momento de pagar por semejante placer, todo comenzó a complicarse. Antes de continuar con mi experiencia, debo presentarme, pues aunque ya he estado aquí antes, probablemente no me reconocerían sin saber mi nombre. Me llamo Oscar González. Muy buenas noches a todas las personas que, a esta hora, se han tomado un tiempo para escuchar mi historia. En la parte anterior de mi relato les adelanté que lo peor estaba por venir, así que, si les interesa, quédense y sigan escuchando lo que tengo para contar. Y si no tuvieron ocasión de oír la parte anterior y necesitan un poco de contexto, aquí va. Todo ocurrió en un viaje que debía realizar desde mi ciudad, Tijuana, en Baja California, hasta Chetumal, en Quintana Roo. Por ciertas regulaciones no podía conducir por períodos prolongados, y lo que se suponía que duraría solo unos días, se extendió casi a una semana. Me acompañaba mi amigo Memo, quien de alguna manera me convenció de entrar con él a un bar con entretenimiento nocturno. Aunque al principio no me interesaba, terminé involucrándome con una de las trabajadoras nocturnas, que, siendo sincero, estaba muy atractiva. No voy a repetir todos los detalles de lo sucedido, sino simplemente refrescarles la memoria para lo que viene, ya que, como les prometí, lo peor aún estaba por llegar. Esa situación en el baño, en la que luché por mantener a raya a ciertas presencias, se extendió durante toda la noche. Al amanecer, me sentía agotado, aunque curiosamente no tan exhausto como en ocasiones anteriores en las que estuve con Lisa, o cuando ella irrumpió en mi habitación, mostrándome su verdadero rostro. Después de eso, no deseaba tener más contacto ni con ella, ni con ninguna otra mujer que ejerciera ese oficio. Me dediqué a mi trabajo, el cual Memo había estado realizando por mí, y en esa ocasión logré conducir al menos la mitad del trayecto. Cuando Memo me relevó y comenzó a conducir por la tarde, intenté explicarle nuevamente lo que me ocurría, pero me faltaban las palabras. No imaginaba a Memo como alguien con creencias profundas o supersticiones, y estaba seguro de que, como mínimo, pensaría que estaba perdiendo la razón. Sin embargo, además de mis propias inquietudes, no podía dejar de pensar en la reacción que tuvo la última vez que le conté mi experiencia. Sentía que él me ocultaba algo, aunque pudiera tratarse de una simple confusión. También podía ser algo de gran importancia, quizá relacionado con lo que me estaba sucediendo, pero preferí no insistir en ello. En cambio, empecé a aconsejarle a Memo que fuera más serio con su familia y su esposa, ya que, si recuerdan, en ocasiones mencioné que él frecuentaba esos lugares de entretenimiento sin mostrar remordimientos, a pesar de los problemas serios que tenía en su hogar. Esa vez, al parecer, me escuchó, aunque disimuló su atención alegando estar cansado y querer descansar. Y para colmo, en el alojamiento donde debíamos quedarnos, no pudimos pedir habitaciones separadas, así que terminamos compartiendo una con doble cama. No negaré que estaba terriblemente nervioso, pues en las últimas noches, Lisa siempre hacía alguna aparición, y en una de ellas me advirtió claramente que debía ir a verla o las cosas se volverían aún más intensas. Esa noche me quedé mirando fijamente la puerta, esperando que ella hiciera algún movimiento. Al menos así podré explicarle todo a Memo cuando vea lo que ocurre, pensaba mientras intentaba calmarme. Pero el tiempo pasó, y no se escuchó ningún toque. Estaba agotado por la falta de sueño y, de forma inocente, pensé que quizás todo había terminado, que ya no me encontraba en el territorio de Lisa, o que, tal vez, la presencia de Memo en la habitación, durmiendo a mi lado, había de alguna manera alejado aquello. En cualquier caso, no quería dejar pasar la oportunidad de descansar y pronto caí en un profundo sueño,
aunque en mis sueños comenzaron a suceder cosas inquietantes. Soñé con Lisa, pero eran pesadillas. En cada una de ellas, de forma diferente, parecía quitarme la vida. Al finalizar cada sueño despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado y sin poder calmar mi respiración. El primer sueño inició con una atmósfera placentera, un recuerdo de cuando la vi por primera vez en aquel burdel. Sin embargo, en aquella pequeña habitación a la que ella me condujo, sacó un cuchillo y me infligió una herida fatal en el pecho, llevándome a la muerte. Cada sueño era distinto, pero todos compartían el hecho de que Lisa, o aquello que representaba, acababa arrebatándome la vida de forma estremecedora, y, por alguna razón, cada sueño se sentía completamente real. No sé si era porque conocía bien la sensación de su cercanía, pero en cada uno percibía cada detalle y el dolor que me causaba. Creo que el peor de todos fue cuando soñé que conducía por una carretera en plena noche y, de repente, ella apareció a mi lado. Le faltaba un ojo y su piel mostraba un aspecto desvaído. Incluso desprendía un olor desagradable, y sin que pudiera reaccionar, sus largas uñas se aferraron a mi pecho. El dolor era intenso, casi insoportable. Pensé que perdería la cordura, y aún al despertar, el malestar en mi pecho persistía. A pesar de esas pesadillas, logré descansar mejor que en ocasiones anteriores, pues, salvo por varias interrupciones, pude dormir la mayor parte de la noche. Sin embargo, al amanecer, me sentía con el cuerpo excesivamente pesado, y al abrir los ojos, me encontré frente a la persona que, en ese momento, menos deseaba ver, Lisa, aunque de algún modo su presencia parecía menos imponente de lo habitual. No pude discernir muchos detalles de ella. Se posaba sobre mí de tal forma que me impedía moverme. No era precisamente delgada, al contrario, tenía cierta robustez, pero lo más inquietante era su apariencia casi translúcida. Como mencioné, no se veía completamente presente. Extrañamente, ni siquiera podía mover mis labios y apenas respiraba. Solo mis ojos se movían, y pude ver que tenía ambas manos alrededor de mi cuello. La expresión en su rostro, de una furia contenida, me heló la sangre, pues mi mente me decía que aquel semblante no correspondía al de una persona. Se veía normal y, a la vez, diferente, y cuando mi respiración se volvió aún más dificultosa, de repente, oí que Memo se despertaba. Me sentí aliviado y quise hablarle para pedir ayuda, pero no lograba emitir ningún sonido que le indicara que me moviera o me sacara de la cama. Afortunadamente, poco después de levantarse, Memo se acercó y me preguntó por la hora del desayuno en el hotel, aunque yo no podía responderle pese a mis esfuerzos. Él insistió en sus preguntas, y yo solo podía mirarlo a los ojos. Tras un rato de silencio, Memo me observó fijamente, como si empezara a comprender lo que me ocurría. Me preguntó un par de veces si estaba bien, y cuando no respondí, procedió a moverme para sacarme de la cama. En ese instante, Lisa se desvaneció repentinamente, y pude tomar una gran bocanada de aire, al fin pudiendo respirar con relativa normalidad, aunque parecía que Memo también había percibido algo extraño. Cuando recuperé el aliento, él me sorprendió preguntando, ¿a quién viste? La pregunta me tomó desprevenido, pero de inmediato me explicó que la parálisis del sueño no es fortuita. Quizás hay un espíritu que no quiere dejarte en paz, afirmó con una expresión seria. Le respondí que eso era imposible, que no podía ser que un difunto me estuviera atormentando, ya que había tenido contacto con ella en varias ocasiones. Sin embargo, parecía que Memo intuía lo que me ocurría, así que empecé a interrogarlo, casi exigiéndole respuestas. Le conté todo lo que había sucedido desde aquella noche en el bar de entretenimiento nocturno, y antes de que él interviniera, le dije que no me guardara nada. «Estoy en este lío por tu culpa, me lo debes».
le exclamé con cierto desespero. Avergonzado, Memo admitió que no sabía cómo ayudarme, pero mencionó conocer a alguien cerca de Chetumal que podría tener respuestas. Sin embargo, para mí, eso no era suficiente. Necesitaba más detalles. Sabía muy bien que Memo me había llevado a ese lugar con la intención de ayudarme a sobrellevar el dolor por la muerte de mi esposa. Pero, voluntaria o involuntariamente, él había sido el detonante de todo esto, y yo no accedería a ningún compromiso sin entender en qué me estaba involucrando. Memo me confesó que algo le había sucedido en el pasado, pero no quiso darme mayores detalles. No insistí, pues parecía un tema delicado, y, cambiando de asunto, me pidió que lo mantuviera informado de cualquier novedad, ya que, aunque no sabía cómo actuar, podía hacer algo para mantener a Lisa alejada. Durante el resto del viaje, esa mujer se apareció en varias ocasiones, pero lo curioso era que, cerca de Memo, ella parecía mantenerse a distancia. Según me explicó, se debía a un perfume que él siempre usaba y que, supuestamente, mantenía alejadas a ciertas presencias no deseadas. Gracias a ello, el resto del trayecto fue mucho más tranquilo, y la noche antes de llegar a Quintana Roo, confirmamos la efectividad de aquel perfume. En cuanto llegamos al alojamiento, y estábamos a punto de dormir, las luces comenzaron a parpadear, e incluso algunas lámparas se desprendieron de sus estantes. Incluso algunos vidrios de las ventanas y el espejo del baño se rompieron, y se oían sonidos procedentes de la zona bajo mi cama. Memo también lo notó y se encargó de revisar, pero en cuanto asomó la vista, todo se silenció de repente, y las luces volvieron a la normalidad. Sentí alivio al tener a mi amigo conmigo, y disfruté de una noche tranquila, como las anteriores. Intenté usar aquel perfume en más de una ocasión, pero parecía funcionar únicamente en Memo, y nunca entendí por qué. Al día siguiente llegamos a Chetumal y realizamos todas las entregas previstas. Aún nos quedaban unas horas libres, y Memo sugirió que las empleáramos para ir a ver a la persona que, supuestamente, podría ayudarme. No me ofreció muchos detalles, pese a mis insistencias, y simplemente condujo hasta una casa vieja y aparentemente abandonada, enclavada en medio de la nada. No estaba seguro si seguíamos en Quintana Roo o incluso en México, y según las indicaciones de Memo, tuvimos que esperar a que cayera la noche para bajar del camión. No comprendía nada de lo que estaba ocurriendo, pero Memo me pidió que confiara en él. Aunque me costó, no tuve más opción. Al menos me reconfortaba saber que él no deseaba que me pasara nada malo, y que sus intenciones de ayudarme eran genuinas. Mientras avanzábamos, mi mente se llenaba de preguntas, pero opté por callarlas. El ambiente tenso de la cabina del camión se hizo casi palpable hasta que, finalmente, cayó la noche y Memo indicó que nos bajáramos para dirigirnos a aquella vieja casa. A medida que nos acercábamos, noté que varios animales, de los que no sabía de dónde provenían, se aproximaban, deteniéndose a pocos centímetros de nosotros. Quise preguntarle a Memo qué sucedía, pero él me indicó con rapidez que guardara silencio y siguiera el descuidado camino hacia la puerta de aquella lúgubre casa. Al llegar a la deteriorada entrada, miré a mi alrededor y comencé a asustarme. Cabras, serpientes, cuervos, sapos, gatos y otros animales que jamás había visto se congregaban. Todos parecían observarnos. Sin embargo, en lugar de sus habituales sonidos, lo único que escuchaba eran voces humanas. «Estoy buscando a Elisa», dijo Memo como si dialogara con aquellas criaturas, y en ese preciso instante, la puerta se abrió de forma repentina y ruidosa. Al interior, apareció una mujer de unos 40 años, vestida con un largo atuendo negro, con tatuajes en el rostro y una apariencia que recordaba a alguien de una tribu ancestral. Ella nos sonrió e invitó a entrar, y cuando nos encontramos frente a ella, Memo me indicó que le contara con sinceridad todo lo que me sucedía. Intenté preguntar qué ocurría,
pero antes de que pudiera articular palabra, noté en su rostro una expresión complicada, como si intentara disimular su temor. Se notaba que estaba muy cautelosa, aunque yo también me sentía nervioso. Su mirada fija en mis ojos me heló la sangre. Antes de que pudiera hablar, se puso de pie y comenzó a circundarme, evaluándome minuciosamente, hasta que, rompiendo el silencio, afirmó que desprendía un aroma inusual, propio de un difunto, y que era muy marcado. Memo ya había insinuado algo similar, y ella parecía confirmarlo. Rápidamente intenté aclararle que no se trataba de un espíritu, sino de una trabajadora nocturna algo peculiar, pero su molestia era evidente, por lo que empecé a relatarle todo lo acontecido. Tratando de omitir algunos detalles que prefería reservar, ella empezó a hacer preguntas muy específicas, y tras argumentar la necesidad de ser completamente sincero, no tuve más opción que responder a todo lo que demandaba. Su minuciosidad me hizo pensar que quizás se trataba de alguien acostumbrado a la soledad, pero, al mismo tiempo, la intensidad de su mirada sugería que la información era esencial. Estás vinculado al espíritu de un difunto, y de lo que yo imaginaba, aún más, dijo cuando terminé de responder a sus incómodas preguntas. Insistí en que no había tenido contacto con un muerto, sino con una acompañante nocturna muy peculiar, pero ella me dejó sin respuesta y se dirigió a la parte trasera de la casa. Cuando regresó, traía consigo varios brebajes extraños, algunos de tonalidades oscuras y otros más claros, que mezcló en un caldero de barro que había traído. Según sus palabras, necesitaba comunicarse con el espíritu que me atormentaba. Lo más insólito fue cuando salió un momento y, al regresar, sostenía en sus manos una serpiente. «Estira tu mano», me indicó, pero sin esperar mi respuesta, la serpiente mordió mi brazo, dejando una marca dolorosa. «¿Acaso intentas lastimarme gravemente?», pregunté molesto mientras trataba de mitigar el dolor. Memo me sujetó antes de que pudiera apartarme, y la mujer, utilizando su mano, amplió discretamente la marca de la mordida y, con extraña habilidad, extrajo un líquido oscuro que depositó en el caldero. Al finalizar, se humedeció el dedo con aquella sustancia y comenzó a trazar en el suelo unos símbolos enigmáticos. «Pase lo que pase, no hables ni te muevas», me advirtió. En ese instante, el caldero empezó a emanar un suave humo, y se escucharon golpes en la puerta hasta que ésta se abrió de forma resonante. Un viento fuerte se coló en el interior de la casa, y en medio de su embestida se oían los gritos de una mujer. Era Lisa. Poco a poco, el líquido en el caldero se desbordó, y de él emergió la silueta de una figura. Finalmente, apareció Lisa, visiblemente alterada, con una apariencia que la hacía parecer lejana a la vida. Su tez era extremadamente pálida, le faltaba un ojo y el otro tenía un tono blanquecino, y algunas zonas de su piel mostraban signos de deterioro. La mujer, a quien no percibí de otra manera que como una bruja, comenzó a verter parte del brebaje sobre mi cabeza, recordándome que debía permanecer inmóvil y en silencio. En ese preciso instante, Lisa se materializó frente a mí. Aunque su presencia sugería que tenía intenciones, finalmente no realizó ningún contacto físico. En ese momento, la bruja tomó un pequeño cuchillo y, con un gesto rápido, me hizo un leve corte en la mano, repitiendo el mismo acto sobre Lisa. La sustancia que recubría el cuchillo era de un tono indeterminado, y la bruja procedió a lamerla, incorporándola al ritual. Inmediatamente, sus ojos se tornaron de un blanco intenso y comenzó a mostrar leves espasmos mientras permanecía a mi lado. Solo pude recordar su orden de mantenerme quieto y en silencio, aunque mi nerviosismo iba en aumento. Finalmente, tras un rato, Lisa se desvaneció ante mis ojos y la bruja recobró su compostura habitual. La bruja pronunció palabras que apenas pude comprender
Y de nuevo, el viento se alzó, esta vez acompañando el resonante cierre de la puerta de la casa. Mi confusión era mayúscula, pero ni me moví ni hablé hasta que ella me indicó que podía hacerlo. Entonces, no pude evitar comenzar a formular preguntas y exigir respuestas. Estaba aterrorizado. No comprendía lo sucedido, pero tener a Lisa frente a mí era, sin duda, una experiencia estremecedora. Antes de responder mis dudas, la bruja me hizo una advertencia. No me había ayudado por mera bondad, sino que había exigido un pacto por el servicio prestado. Un día te buscaré para cobrarte el favor, me dijo. Luego, comenzó a contarme todo. Lisa había sido una trabajadora nocturna que murió hacía varios años. Según explicó la bruja, ella solía reunirse con el jefe de una organización ilegal, siendo una de esas mujeres que se entregaban al mejor postor. Cuando alguien ofrecía lo suficiente, Lisa no dudaba en pasar la noche con esa persona, pero el jefe del cártel, obsesionado con ella, al no conseguir que se convirtiera en su pareja, ordenó su asesinato. Cuando ella me reveló que la mujer con la que había pasado 2 noches estaba muerta, no supe cómo reaccionar, pero pronto le pregunté, con cierta preocupación, qué relación tenía eso con lo que me ocurría. Al principio dudé de la veracidad de sus palabras, pero todo lo acontecido me hizo creerle. Fuiste víctima de sus rencores, afirmó la bruja. Continuó explicándome que había logrado comunicarse con el espíritu de Lisa y descubrió que los resentimientos que albergaba hacia quien fue responsable de su muerte la impedían descansar en paz. Como venganza, ella atormentó al hombre que la mató y a quien ordenó su muerte, hasta que ambos terminaron quitándose la vida. Sin embargo, sus rencores la impulsaron a continuar, reclamando como suya a cualquier hombre con quien pasara la noche. Todos acabaron muriendo después de un par de meses, me dijo la bruja. Aunque sus palabras me causaron aún más temor, de pronto soltó un dato sorprendente. Había establecido un pacto con Lisa. Ella accedió a dejarme en paz si yo revelaba a la comisaría la ubicación de su cuerpo. Pero, además, debía abstenerme de tener contacto con cualquier mujer durante un tiempo determinado. Aunque acepté lo de revelar el paradero, la segunda condición me resultó completamente ridícula. ¿Acaso creía que me convertía en su pareja? Comprendía que ella albergaba resentimientos, pero yo no tenía nada que ver con ellos. No era otra persona para mí, y debía evitar a cualquier mujer por su culpa. Me pareció absurdo. Sin embargo, la bruja me reveló que ahora existía una atadura en mi alma. Quisiera o no, estaba ligado a esa mujer fallecida, y la única forma de romper ese vínculo era muriendo, cumpliendo el pacto o haciendo que sus resentimientos se disiparan. ¿Cómo logro que esos resentimientos se disipen?, pregunté, pero la bruja respondió de inmediato que no existía forma de hacerlo, y que ni siquiera pudo explicarme a medias cuántos hombres habían perdido la vida a causa de Lisa. Una vez más, insistí en saber a qué se refería, y comprendí que las cosas no eran tan sencillas. La bruja Elisa me confesó que aquellos hombres que Lisa reclamó y que murieron no habían trascendido, sino que deambulaban por ahí cumpliendo sus designios. Ellos también me reclamaban, rogando que me uniera a ellos. Todo aquello parecía sacado de una película de terror y, si no me hubieran sucedido tantas cosas, jamás habría creído lo que oía. En cuanto la bruja nos indicó que había concluido con su tarea, le pedí a Memo que nos retiráramos lo más pronto posible. Él accedió de inmediato, pero justo antes de marcharnos, la bruja dijo algo que, por primera vez, hizo ver a Memo completamente aterrorizado. «Pronto te voy a necesitar», le dijo. Nunca supe de qué tratarían esos favores, pero estaba seguro de que, tratándose de ella y de lo que podía hacer, no sería nada sencillo. Antes de salir, mi amigo me advirtió que no hablara con nadie que estuviera afuera. Al principio pensé que se equivocaba, pues solo había un grupo de animales,
pero al abrir la puerta para irnos, me di cuenta de que había varias personas observándonos fijamente. Caminamos directamente hacia el camión, pero aquellas personas seguían mirándonos, y hasta que estuvimos fuera, sentí su mirada cargada de expectación, como si ansiaran algo que yo desconocía. Esa noche llegamos a la posada sin que nadie comentara nada. Aunque alguno de nosotros quisiera hablar, ninguno sabía exactamente qué decir. Al fin y al cabo, este problema había comenzado porque Memo me había llevado a ese lugar. Sabía que no era su intención que ocurriera algo así, pero aún así sucedió. Podría haberme quedado en casa, afligido por la ausencia de mi esposa, pero ahora debía cumplir un pacto con el que no estaba de acuerdo, o de lo contrario, cosas aterradoras podrían suceder. Aún deseaba hacerle algunas preguntas a Memo, pero consideré prudente esperar al amanecer. Durante el regreso en el camión, ninguno de los dos habló, aunque al comenzar a conducir, no pude evitar preguntarle cómo era que conocía a aquella bruja. Memo me contó que su esposa se había enredado en problemas muy extraños. Según él, fue culpa de ella, y para evitar que sus hijos sufrieran las consecuencias, se vio obligado a hacer un pacto. Fue entonces cuando entendí por qué mi amigo había perdido el respeto por su esposa, por qué no dudaba en buscar otra compañía cada vez que se presentaba la oportunidad, y preferí no profundizar en el tema. Mientras regresábamos a Tijuana, en más de una ocasión vi a Lisa aparecer en mis sueños, o incluso de forma inesperada a plena luz del día, en un semáforo en rojo. Cuando le comenté a Memo lo que había visto, y le aseguré que la bruja no había hecho nada, él me explicó algo muy importante. La bruja había dicho que el espíritu de esa mujer fallecida me dejaría en paz, pero en realidad quería decir que no me atormentaría. Así que, visto de ese modo, tenía sentido que de vez en cuando vigilara mis pasos. Aunque no era una situación del todo reconfortante, pensé que debía aceptarla. Si se decía que tenía una atadura en el alma con ese espíritu, algo así tenía que pasar. Supuse que, de alguna forma, debería sentirme afortunado de poder vivir en relativa tranquilidad sin que ella interviniera en mis asuntos más de lo que yo deseara. Muy buenas noches a quienes me escuchan. Mi nombre es Rodrigo Díaz y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México transportando carga. Siempre me he apoyado en la lógica y en la razón para enfrentar la soledad del camino, pero hay noches en las que la oscuridad logra desdibujar los límites entre lo real y lo inexplicable. Esta es una de esas noches. Hace 6 años, mi vida dio un vuelco del que jamás he logrado recuperarme. Salí a visitar a un viejo amigo, con la esperanza de encontrar en ese reencuentro algo de alivio para el peso que arrastraba mi alma. Mi hijo, Andrés, de apenas 9 años, era la luz de mi existencia. Su risa, su inocencia y su curiosidad llenaban nuestro hogar de esperanza. Aquella tarde parecía prometedora, colmada de risas y juegos en el patio, hasta que el destino se mostró cruel. En la casa de mi amigo, durante una reunión familiar, la piscina estaba abierta y reluciente. En un descuido, mi pequeño se acercó demasiado al borde, y en un abrir y cerrar de ojos, cayó al agua. Los gritos, la desesperación y la impotencia se mezclaron en un instante eterno. A pesar de los esfuerzos frenéticos por salvarlo, Andrés no pudo ser rescatado. La piscina se convirtió en la última morada de su inocencia. Esa tragedia nos arrebató algo irreparable, dejando a mi esposa, Marta, y a mí, sumidos en un dolor tan profundo que cada noche se torna interminable. El insomnio se adueñó de mis días y mis noches, y el peso de la culpa y la impotencia se volvió un compañero constante en cada trayecto. Desde entonces, cada kilómetro recorrido en la soledad del asfalto se convierte en una lucha contra recuerdos que no cesan, contra fantasmas que se mezclan con el humo de las luces de la carretera. A menudo, en la penumbra del camión,
Siento que el eco de la risa de Andrés se cuela entre el murmullo del motor, recordándome lo que perdí y lo que jamás podré recuperar. Aquella fatídica noche, impulsado por la necesidad de cumplir con una entrega urgente, partí desde Monterrey rumbo al sur. La ruta asignada me obligaba a transitar por un tramo poco transitado, conocido en los pueblos cercanos como la Curva de la Medianoche. Durante años había escuchado rumores sobre sucesos extraños en ese lugar, sombras errantes, presencias inexplicables y un ambiente que parecía devorar la esperanza de quienes se aventuraban en él. Yo, acostumbrado a desestimar las leyendas como simples cuentos para asustar a los forasteros, jamás imaginé que esa noche la realidad se transformaría en una pesadilla. El reloj marcaba alrededor de las 2 de la mañana y el cansancio, fruto de noches interminables sin dormir, pesaba sobre mis párpados. La cabina del camión se sentía particularmente solitaria y el silencio, roto solo por el ronroneo del motor, parecía amplificar cada latido de mi corazón. Mientras avanzaba por la autopista, mis pensamientos se volvían hacia el ineludible recuerdo de Andrés, la imagen de su rostro, la calidez de su sonrisa y el eco del grito que aún retumba en mi mente. Se mezclaban con la bruma de la noche, haciendo que la frontera entre el pasado y el presente se volviera difusa. Conforme me acercaba a la Curva de la Medianoche, la atmósfera comenzó a cambiar de manera abrupta. La temperatura en el interior del camión descendió sin razón aparente, y la densa oscuridad que envolvía el exterior se tornó casi impenetrable. Sin previo aviso, una espesa niebla se extendió sobre la carretera, haciendo que las luces del camión se diluyeran en un halo fantasmal. La visibilidad se redujo a apenas unos metros, y cada centímetro del asfalto se transformó en un enigma que se perdía en la bruma. Fue entonces cuando la vi. Al mirar por el retrovisor, noté una sombra desplazándose lentamente a mi lado, justo en el borde de la carretera. No era un animal, ni un transeúnte. Era una figura que parecía surgir de la misma niebla. La silueta tenía un aspecto inhumano, una mezcla de deformidad y sufrimiento que heló mi sangre. Sus rasgos eran difíciles de distinguir, pero se podía notar que sus contornos estaban marcados por una deformación que lo hacía parecer un ser atrapado entre la vida y la muerte. No emitía sonido alguno, simplemente estaba allí, flotando en la penumbra, con una presencia que llenaba el espacio con un terror silencioso. El simple hecho de verla me paralizó por un instante. En mi mente se dispararon recuerdos de la tragedia, de mi hijo perdido, de noches en las que el sueño era inalcanzable y el dolor se intensificaba con cada minuto. La figura, con esa apariencia horrible e inhumana, se mantuvo inmóvil, como si estuviera observando mi interior. Durante unos largos segundos, la miré fijamente, sin atreverse a parpadear, consciente de que cualquier movimiento podría hacerla desvanecer, o peor aún, acercarse más. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, la figura se desvaneció en la niebla, sin dejar rastro alguno de su existencia. Me quedé allí, con la vista clavada en el punto donde la había visto, preguntándome si lo que había presenciado fuera real, o simplemente producto de mi mente atormentada. Nunca supe qué era esa cosa, pero su imagen quedó grabada en mi memoria, recordándome que en la noche y en la carretera se ocultan cosas más allá de lo que uno puede imaginar. Retomar el volante se volvió una tarea ardua. El camión parecía responder a un llamado interno, como si el motor y la maquinaria estuvieran conspirando contra mi cordura. Mientras maniobraba por la sinuosa curva, cada giro del volante me sumía más en la confusión y el terror. La niebla, espesa y casi palpable, envolvía cada parte del camino, haciendo que mi única referencia fuera el parpadeo intermitente de mis propios faros. El ambiente era tan opresivo que, por momentos, sentí que la carretera se cerraba a mi alrededor, atrapándome en un laberinto sin salida.
La figura sin rostro, de apariencia horrible, se había desvanecido físicamente, pero su recuerdo persistía en cada sombra, en cada destello en la periferia de mi visión. No hubo palabras, ningún murmullo ni advertencia. Simplemente apareció y desapareció, dejando una marca imborrable en mi interior. Esa imagen se entrelazó con el dolor latente de mi pérdida, y la sensación de haber sido observado me acompañó en cada kilómetro restante. Una vez que logré recuperar cierta calma y poner el camión en marcha, continué mi trayecto con la inquietud en el alma. Durante el resto del recorrido, la carretera se presentó como un escenario desolado y casi místico. Cada curva y cada tramo oscuro me recordaban la fragilidad de la vida y la certeza de que la noche esconde secretos que desafían toda explicación. No era la primera vez que me encontraba con episodios extraños, pero esa noche superó cualquier experiencia anterior. La mezcla de fatiga, duelo y la extraña aparición me hizo cuestionar todo lo que creía conocer sobre el mundo. El paisaje que se abría ante mis ojos era casi irreal. La carretera parecía extenderse infinitamente en medio de una naturaleza dormida, con árboles y montañas que se fundían en la bruma. Cada farola, cada señal, parecía cobrar un significado oculto, como si estuvieran allí para advertirme de que no estaba solo en ese viaje. Durante varios minutos, el silencio era absoluto, roto únicamente por el ruido monótono del motor y el golpeteo de mis propios pensamientos. La soledad del camino se volvió abrumadora, y la memoria de mi hijo y el dolor de su pérdida se mezclaron con la fría realidad de la noche. En un tramo particularmente oscuro, mientras cruzaba un puente antiguo sobre un río que corría silenciosamente, me vi reflejado en el agua. Por un breve instante, creí ver el rostro de Andrés en las ondulaciones, una imagen que me estremeció hasta lo más profundo. Fue como si la corriente, imperturbable, llevara consigo ecos de lo que una vez fue mi felicidad. No hubo palabras, ni gritos, solo una sensación punzante de soledad y arrepentimiento que se apoderó de mí. Cerré los ojos para evitar enfrentar de nuevo ese dolor insoportable, pero el reflejo quedó grabado en mi mente, recordándome que el pasado sigue presente en cada detalle de la noche. Llegar a un pequeño área de descanso fue como alcanzar un respiro efímero en medio de la pesadilla. Estacioné el camión en un costado y, aún con las manos temblorosas, bajé para tratar de recomponerme. Me senté en el borde de la acera, con la mirada perdida en la niebla que aún se negaba a disiparse por completo. Allí, en la soledad de la madrugada, comprendí que la aparición de aquella figura era solo una de las manifestaciones de un mundo que se oculta en la oscuridad. Un mundo donde el dolor, la culpa y el terror se funden para crear presencias que parecen salidas de una pesadilla sin fin. No encontré explicación para lo ocurrido. La figura horrible, esa silueta deformada y sin rostro, se había presentado sin previo aviso y se había desvanecido sin dejar rastro, como si hubiera sido parte de la propia noche. Esa imagen me persigue hasta el día de hoy, recordándome que la carretera y la noche esconden secretos insondables, presencias que desafían la lógica y que se alimentan del miedo y del dolor humano. Nunca supe qué era esa cosa, pero desde esa noche entendí que hay realidades en la penumbra que jamás se pueden explicar del todo, y que la existencia misma de lo inexplicable es una advertencia silenciosa. Al reanudar mi camino, cada kilómetro transcurrido parecía impregnado de esa certeza. En la noche, en la soledad de la carretera, hay cosas que se ocultan en la penumbra, cosas que sobrepasan la imaginación. Mi mente, asediada por recuerdos y por la constante sombra del duelo, comenzó a repasar cada detalle de aquella experiencia, tratando de encontrar un sentido a lo ocurrido. ¿Sería posible que mi dolor personal hubiera convocado a algo que habitaba en el umbral de la realidad? ¿O simplemente se trataba de una aparición que, por algún motivo inexplicable, decidió manifestarse en mi peor noche?
La respuesta se perdió en la bruma, al igual que aquella figura. Con el amanecer asomándose tímidamente en el horizonte, la densidad de la niebla empezó a ceder y el paisaje adquirió formas más definidas. El sol, con su luz dorada, parecía prometer un nuevo comienzo, pero en mi interior, la oscuridad seguía haciendo mella. Estaba consciente de que, a pesar de haber escapado físicamente de aquella curva maldita, algo se había quedado conmigo. El conocimiento de que, en la noche y en la carretera, existen secretos que van más allá de la comprensión humana. Hoy, mientras me preparo para otro viaje y en el silencio de la madrugada me aferro al volante, recuerdo aquella noche con una mezcla de terror y resignación. No hay palabras que puedan borrar el recuerdo de esa figura siniestra, ni la imagen de lo inexplicable que se desvaneció en un instante. Solo sé que, desde entonces, he aprendido a respetar el poder de la oscuridad y a aceptar que hay misterios que la lógica no puede descifrar. La experiencia me dejó marcado, no solo por el dolor de perder a mi hijo, sino también por la certeza de que en la penumbra se ocultan presencias que desafían toda explicación. He compartido esta historia con la esperanza de que, en medio de la rutina y la aparente seguridad de la carretera, alguien sepa que la noche esconde secretos insólitos y aterradores. La experiencia vivida en la curva de la medianoche me enseñó que el miedo no siempre proviene de lo que escuchamos o leemos en leyendas. A veces, surge en el silencio absoluto de una noche oscura, cuando la soledad y el dolor se entrelazan para abrir una puerta a lo desconocido. Cada vez que conduzco de noche, mis ojos se mantienen alerta en busca de cualquier sombra sospechosa, y mi corazón late con fuerza al recordar aquella aparición. No hay un susurro ni una advertencia verbal, solo la presencia muda y aterradora de algo que, en un instante, se materializó y luego se desvaneció sin dejar rastro. Esa experiencia me obligó a aceptar que, por muy preparada que esté la mente, hay abismos en los que la lógica no alcanza, y que la noche guarda secretos que nunca podrás explicar del todo. La figura que vi esa noche, con su aspecto horrible y deformado, se convirtió en el símbolo de todos los miedos reprimidos, de la culpa y del dolor que cargo desde la pérdida de mi hijo. Aunque jamás descubrí qué era realmente, su imagen me sigue recordando que en la oscuridad existen cosas que se esconden tras el velo de lo cotidiano, cosas que pueden despertar incluso en el corazón de un hombre endurecido por los años de trabajo y soledad. Con el pasar del tiempo, he aprendido a sobrellevar mi insomnio y a seguir adelante, pero cada trayecto por la noche me trae el temor de toparme nuevamente con lo inexplicable. Ahora sé que, en la carretera y en la noche, se ocultan secretos y presencias más allá de lo que la mente racional puede concebir. Y aunque la aparición nunca volvió a manifestarse, su huella permanece en cada curva, en cada tramo oscuro, recordándome que no estamos solos y que la noche puede tener guardados misterios que jamás imaginamos. Mientras continúo mi camino, con el dolor de la pérdida y el terror de lo inexplicable latiendo en mi interior, he decidido que cada kilómetro recorrido será un homenaje a mi hijo y a la fragilidad de la existencia. Cada amanecer, a pesar de la oscuridad que persiste en mis recuerdos, es un recordatorio de que la luz siempre regresa, aunque las sombras del pasado y de la noche sigan acechando en silencio. A ustedes, que me escuchan o leen estas líneas desde la seguridad de sus hogares, les dejo esta advertencia. Respétense a ustedes mismos y al poder de la oscuridad. La carretera puede parecer un camino solitario, pero en ella se ocultan secretos y presencias que desafían la imaginación. Nunca olviden que en la noche, lo inexplicable puede materializarse sin previo aviso, dejando una marca indeleble en quienes se atreven a transitar por ella. Yo soy Rodrigo Díaz, un hombre marcado por la tragedia, un padre que sigue el eco de la risa de su hijo en cada kilómetro,
y un camionero que ha aprendido a temer a la noche. La curva de la medianoche me enseñó que la realidad es más oscura y misteriosa de lo que uno puede imaginar, y que a veces la presencia de lo inexplicable se manifiesta sin palabras, solo con su imagen, para recordarnos que en la penumbra habitan secretos insólitos. Con cada viaje, con cada ruta transitada en la oscuridad, me reafirmo en la certeza de que el camino es mucho más que asfalto y maquinaria. Es un universo lleno de sombras, recuerdos y misterios, donde la pérdida y el dolor se funden con lo inefable. Y aunque no logré comprender jamás qué era aquella figura, su presencia silenciosa me ha dejado una lección imborrable. En la carretera y en la noche, las cosas ocultas son reales, y a veces, la única certeza es el miedo ante lo desconocido. Hoy, mientras mis ruedas vuelven a trazar la ruta en otra noche sin luna, me preparo para enfrentar de nuevo la soledad del camino. Llevo en el corazón la memoria de mi hijo, Andrés, y en la mente el recuerdo de aquella figura terrible que apareció, sin emitir palabra alguna, para recordarme que el mundo oculta realidades que desafían toda explicación. Aunque he aprendido a seguir adelante, a sobrellevar el insomnio y el dolor, la imagen de esa aparición permanece como un espectro silencioso que me advierte. En la noche, la oscuridad esconde secretos que jamás podrás comprender del todo. Y así, cada vez que contemplo el horizonte mientras conduzco, me doy cuenta de que la vida es un camino lleno de incertidumbres y misterios. La luz del amanecer poco a poco disipa la niebla, pero en mi alma la sombra de aquella noche persiste, recordándome que, en cada curva y en cada tramo oscuro, se ocultan cosas más allá de lo imaginable. A ustedes, que se adentran en la noche y recorren la carretera, les aconsejo prudencia y respeto hacia lo desconocido. No olviden que, a veces, el terror no se manifiesta con palabras ni advertencias, sino con una aparición silenciosa, un destello en la penumbra que, en un instante, te confronta con la fragilidad de tu existencia. Y cuando ese momento llegue, recuerden, hay cosas en la noche y en la carretera que no se pueden explicar, pero cuya presencia es tan real que marca para siempre a quienes tienen el valor o la mala suerte de encontrarlas. Yo soy Rodrigo Díaz, un hombre que, a pesar del dolor y el insomnio, continúa recorriendo el camino, llevando consigo la memoria de su hijo y la lección de aquella noche inmemorable. Que la experiencia me sirva de advertencia. En la oscuridad, nada es lo que parece, y lo inexplicable se oculta en cada sombra, esperando el momento oportuno para recordarte que, en la noche, la realidad es mucho más terrorífica de lo que jamás podrías imaginar.